Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría resolver este ejemplo, el cual dice que tenemos que demostrar que el conjunto de los números complejos forman un campo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a resolver este ejemplo a detalle. En realidad es una demostración sencilla, ¿sí? Nada más tenemos que ver qué es un campo y cuáles son las características que cumple un campo y ir viendo que se cumplen cada una de estas características. Recordemos que con que falle cualquiera de estas características, incluso si es un inciso muy sencillo, si falla, el conjunto que tenemos ya no forma un campo, ya no es un campo, ¿sí? Basta con que falle cualquiera de la lista de características. Bien, entonces, para esto hay que ver primero qué es un número, es un número complejo, cómo son los números complejos. Bien, entonces los números complejos son aquellos números que tienen dos componentes, tienen una parte real y tienen una parte conocida como parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, cuando la parte imaginaria, o sea, cuando b es igual con cero, pues obtenemos todos los números reales. Recordemos que a y b son números reales, ¿sí? Aquí son dos constantes reales. Y al cuadrado es igual con menos 1 y es igual a raíz cuadrada de menos 1. Es conocido como el número imaginario. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que un número lo podamos expresar de esta manera, tenemos ante nosotros un número complejo. Bien, entonces estos son los números complejos. Ahora, ¿qué es un campo? Bueno, un campo es un conjunto que cumple una lista de características y para demostrar que los complejos son un campo hay que verificar esta lista de características, lo cual vamos a hacer con detalle. Entonces, un campo es un conjunto en el que se han definido dos operaciones llamadas adición y multiplicación que van a cumplir las siguientes propiedades. Bien, la primera propiedad es cerradura para la adición y la multiplicación. ¿Esto qué significa? Que si sumamos o multiplicamos dos elementos de nuestro conjunto, ¿sí? Bueno, en particular en un campo, siempre obtenemos un elemento dentro del campo, ¿sí? Entonces, en nuestro caso vamos a verificar que si sumamos dos complejos o multiplicamos dos complejos, lo que obtenemos, el resultado de sumar o multiplicar, es también un complejo, ¿sí? Ok, entonces seguimos con la siguiente propiedad. Asociatividad. Esa es la propiedad número 2. La asociatividad se divide en dos incisos. La primera es la asociatividad bajo la suma. Si nosotros tenemos tres elementos de este conjunto, A, B y C, si primero sumamos B más C y después le sumamos A, en un campo tenemos que recibir el mismo resultado que si primero sumáramos A más B y después sumáramos C, ¿sí? Igual con la multiplicación, si primero nosotros multiplicamos B por C y después lo multiplicamos por A, tenemos que obtener en un campo lo mismo que si multiplicamos primero A por B y después lo multiplicamos por C. Bien, en un campo la adición y la multiplicación son conmutativas, ¿sí? En teoría de grupos se le conoce como propiedad abeliana. ¿Esto qué significa? Que el orden de los sumandos o el orden de los factores no altera, en el caso de la multiplicación del producto, ¿sí? O no altera la suma. Esto quiere decir que A más B en un campo siempre es igual a B más A y A por B en un campo siempre es igual a B por A. Ok. Seguimos avanzando. Va a existir un elemento neutro para la adición y la multiplicación, ¿sí? Entonces, para la adición existe un elemento neutro al cual se le suele llamar 0, tal que A más 0 es igual con A. O sea, al sumar este elemento, nos va a quedar, al sumar cualquier elemento con el neutro aditivo, nos queda el elemento que originalmente estábamos sumando. Para la multiplicación, también, si multiplicamos cualquier elemento por el neutro
del producto, nos queda el elemento original, ¿sí? Usualmente se le suele llamar el elemento 0 y el elemento 1, aunque, bueno, no todos los campos tienen estos números tal cual, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede en el caso particular de los números complejos. Ahora, en un campo siempre existe el elemento opuesto y el elemento inverso, ¿sí? El elemento inverso en los complejos es bastante interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, en el caso de la suma, para cada elemento A del campo existe en el campo un elemento al cual se le suele llamar menos A, tal que A más menos A es igual a 0. Y 0, bueno, es el elemento neutro de la adición, ¿sí? En el caso del producto, de la multiplicación, necesitamos un elemento B diferente de 0, ¿sí? De tal manera que existe un elemento inverso, se le suele llamar 1 entre B, tal que B por 1 entre B es igual con 1. Bien. Y la última característica que se debe de cumplir en un campo es la distributividad de la multiplicación. Esto significa que si sumamos dos elementos de nuestro campo y después lo multiplicamos por otro, es lo mismo que multiplicar, por ejemplo, A por B más A más C, ¿sí? Se cumple la ley distributiva y una vez que se cumplen todas estas características, significa que tenemos un campo. Entonces, dicho esto, procedemos a verificar en el caso específico de los números complejos, ¿sí? Entonces, para demostrar que los números complejos forman un campo, necesitamos mostrar la lista de 6 características que acabamos de mostrar. Bien, entonces, la propiedad número 1 es la siguiente. Antes vamos a declarar 3 números complejos, A más IB, C más ID y Z igual a G más IH. ¿De acuerdo? A, B, C, ID, G y H son números reales en general, ¿sí? Nosotros podemos elegir reales para estas constantes y lo que vamos a obtener son 3 números complejos que no tienen por qué ser iguales, ¿no? En general son distintos. Ahora, cerradura para la adición. Bien, si nosotros sumamos dos números complejos arbitrarios, lo que vamos a tener es A más IB más C más ID. Estamos sumando X más Y. Bien, entonces juntamos los elementos reales y juntamos los elementos complejos. Y noten ustedes que el resultado es A más C más I por B más D. Y como ustedes podrán notar, esta es la parte real de un número complejo y esta es la parte imaginaria de un número complejo. Entonces, al sumar dos números complejos, lo que obtenemos es siempre un número complejo. Entonces, ya cumplimos el inciso A de la propiedad número 1. Ahora la pregunta es, ¿qué se obtiene si multiplicamos dos números complejos? Igual nosotros multiplicamos X por Y. Esto es A más IB por C más ID. Bien, entonces aquí lo que hacemos es la multiplicación de estos elementos, ¿sí? Es como si multiplicáramos dos binomios, es muy sencillo. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente, lo que estoy haciendo es multiplicar A por toda esta expresión, con lo cual obtenemos A por C más I por A por D. Y si multiplicamos I por B por esta expresión, por C más ID, lo que obtenemos es I por B por C. Ajá. Y también obtenemos I al cuadrado por B por D. Recordemos que I al cuadrado es igual con menos 1. De ahí sale este menos, de aquí, ¿sí? Este menos sale porque nosotros multiplicamos I por B por I por D, ¿sí? A B y a D no les sucede absolutamente nada, pero I al cuadrado es igual con menos 1. Bien, entonces aquí tenemos un número real y otro número real, los cuales voy a juntar, voy a agrupar en la parte izquierda de esta igualdad y los números imaginarios los agrupo y factorizo la constante imaginaria, el I.
Noten ustedes que lo que obtenemos es un número que tiene una componente, una parte real y tiene su parte imaginaria. Una vez más, al multiplicar dos números complejos, obtenemos un número complejo, ¿sí? Entonces, hasta este punto podemos decir que ya se cumple la propiedad número 1 en sus dos incisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que al sumar dos números complejos arbitrarios obtenemos un número complejo y al multiplicar dos números complejos arbitrarios también obtenemos un número complejo. Bien, entonces propiedad número 1 sí la cumplen los números complejos. Ahora vamos a verificar si se cumple la propiedad número 2, que es la asociatividad para la adición y la multiplicación. Bien, a lo que queremos llegar es que si sumamos tres números complejos, es decir, si sumamos primero y más z y después le sumamos x, queremos verificar que sea igual a sumar primero x más y al último sumarle z. Entonces, ¿qué les parece si primero sumamos lo que tenemos a la izquierda de esta igualdad? Después sumamos lo que tenemos a la derecha de esta igualdad y comparamos los resultados. Si son iguales, significa que se cumple el primer inciso de la propiedad 2. Entonces, x más y más z es simplemente a más b. Lo vamos a sumar al final. Lo que vamos a sumar primero es c más id más g más ih. ¿Sí? Estoy siguiendo la notación de los complejos que declaramos anteriormente. Entonces, al sumar estos dos números complejos, lo que obtengo es c más g, su parte real, más i por d más h, que es su parte imaginaria. Por último, a esto le sumo a más ib, con lo cual obtengo a más c más g. ¿Sí? Esto es real, esto es un número real porque es la suma de tres números reales, más i por b más d más h. ¿Sí? Y bien, esto es la suma de tres reales multiplicados por i, así que lo que obtenemos es esto. Ya sabemos que la suma de números complejos nos da un número complejo, así que hasta ahora no nos sorprende que el resultado sea un número complejo. Pero lo que sí hay que verificar es si obtenemos el mismo resultado, ahora sumando primero x más y al último sumándole z. Bien, entonces tenemos que esto es igual a más i b más c más id. ¿Sí? Al último le vamos a sumar g más ih, lo que está fuera del paréntesis. Bien, entonces sumando estos complejos obtenemos su parte real, que es a más e, más su parte imaginaria, que es b más d, i por b más d. Ahora le sumamos g más ih, con lo cual obtenemos a más c más g, más i por b más d más h. Si comparamos este resultado con lo que tenemos arriba, noten ustedes que obtenemos exactamente lo mismo. Bien, entonces los números complejos son distributivos cuando los sumamos. Bien, entonces ya cumplimos el inciso A. Ahora vamos a ver si es asociativo con respecto al producto. ¿Sí? Vamos a ver si multiplicar x por el producto de y por z es lo mismo que multiplicar x por y después multiplicarle z. Bien, entonces este proceso es el mismo que seguimos para la suma. Bien, todo lo que vamos a hacer aquí es multiplicar y por z primero y después multiplicar x. ¿Sí? Ya sabemos multiplicar complejos, ya lo vimos en la propiedad anterior. Entonces, lo que tengo aquí es a más ib, que es la representación de x, y vamos a hacer el producto de c más id por g más ih. Entonces, el a más ib, noten ustedes que lo copio exactamente igual, y el producto de estos dos números complejos es c por g más i por ch más i por d por g menos dh. ¿De dónde sale este menos? Bueno, este menos sale de multiplicar i por d por i por h. Y al cuadrado es igual con menos 1, así que tenemos menos d por h. Bien, ahora este elemento lo voy a multiplicar por a más ib. Noten ustedes, y esto ya lo sabemos, que esto es un número complejo, así que tenemos la multiplicación de dos números complejos. Bien, entonces al multiplicar estos dos números complejos obtenemos esta expresión.
¿sí? Que no es complicada, únicamente es un poco laboriosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que multiplicar todo este complejo por A, lo cual nosotros tenemos aquí, y después I por B lo multiplicamos por todo este complejo. Bien, noten ustedes que aquí abajo ya puse como menos todos los I al cuadrado, ¿sí? Siempre que vean un menos aquí, bueno, la fuente de este menos es simplemente un I al cuadrado. Bien, ya que tenemos un I al cuadrado, escrito como un menos, lo que hago es agrupar para tener cierto orden. Agrupo primero la componente real de este número complejo más I por lo que llamamos la componente imaginaria. Bien, entonces ya multiplicamos estos tres números complejos. Por otro lado, me gustaría primero multiplicar X por Y y después multiplicar Z. Bien, entonces X y Y es la misma notación A más IB por C más ID, los cuales voy a multiplicar primero, y al último le voy a multiplicar G más IH. Bien, entonces el producto de estos dos números complejos es el número complejo que nosotros tenemos aquí. Y ahora al multiplicarlo por G más IH, lo que obtenemos es esta lista de elementos, a los cuales ya le asigné menos a todos los elementos en los que aparece un I elevado al cuadrado. Bien, una vez más, esto no es nada difícil, únicamente es un poco laborioso, ¿sí? Son varias cuentas las que hay que hacer aquí. Bien, entonces, por último, lo que hago es agrupar todos aquellos elementos que no están multiplicados por I, por la constante imaginaria, los cuales tenemos aquí en la parte izquierda, que es la parte real del número complejo resultante, más la parte imaginaria del número complejo resultante. Bien, procedemos a comparar el resultado y noten ustedes que lo que obtenemos es exactamente lo mismo. Por lo que podemos concluir que los números complejos sí son distributivos con el producto, ¿sí? Entonces, ya cumplimos los dos incisos de la propiedad 2 de un campo, ¿sí? Hasta ahora vamos bien, hemos estado cumpliendo todas las propiedades. Bien, ahora vamos con el inciso A de la propiedad 3. Es la conmutatividad de la adición, ¿sí? El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, si primero sumamos X más Y, tenemos A más IB más C más ID. Agrupamos la parte real, que es A más C, y la parte imaginaria es I por B más D. Por otro lado, Y más X es igual a C más ID más A más IB, ¿sí? Cuya parte real es A más C más su parte imaginaria, que es I por B más C. Bien, entonces ya vimos que la suma sí es conmutativa para los números complejos. Bien, el segundo inciso consiste en verificar la conmutatividad, en este caso del producto. Si nosotros multiplicamos primero X por Y, es lo mismo que multiplicar A más IB por C más ID. Bien, con esto obtenemos A por C más I veces A por D más I veces B por C, más I al cuadrado por B por D, ¿sí? Donde I al cuadrado es igual con menos 1 y de ahí sale este menos. Con lo cual obtenemos que esto es igual a por C menos B por D más I por A por D más B por C, ¿sí? Es decir, la parte real es A por C menos B por D, mientras que la parte imaginaria es A por D más B por C. Si nosotros hacemos el producto inverso, queremos verificar que el orden de los factores no altera el producto. Y bien, si nosotros multiplicamos C más I por D por A más I por B, lo que obtenemos es A por C más I por B por C más I por A por D menos B por D, donde el menos lo obtuve una vez más de el I elevado al cuadrado. Si nosotros escribimos primero su componente real, nos queda A por C menos B por D, y su componente imaginaria es I por A por D más B por C. Noten ustedes que no importa en qué orden multipliquemos, el resultado que obtenemos es exactamente el mismo. Entonces tenemos también conmutatividad con respecto al producto. Bien, entonces la propiedad 3 se cumple en sus dos incisos. Es conmutativo con respecto a la suma. Los números complejos son conmutativos con respecto a la suma y con respecto al producto.
Bien, la siguiente pregunta es ver en el inciso 4, el inciso A de la propiedad 4 es ver si los números complejos tienen un elemento neutro para la adición. Y la respuesta es sí, sí lo tienen. El elemento neutro es simplemente 0, el número real 0, que también lo podemos representar como un número complejo, ¿sí? Si lo queremos ver como un número complejo, bueno, vamos a tener que es A más IB, donde A es igual con 0 y B es igual con 0. Bien, Y es cualquier otro número complejo. Entonces, si nosotros sumamos X más Y, lo que obtenemos a grandes rasgos es lo siguiente. Vamos a tener que es 0 más Y, o sea, 0 más C más I por D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a 0 más Y 0 más Y es igual a Y. Entonces, precisamente el número 0 es un número complejo y es el elemento neutro para la adición. Por otro lado, el inciso B indica que para que los complejos sean un campo debe de existir un elemento neutro para la multiplicación, ¿sí? Entonces, el elemento neutro también es un número complejo, lo podemos ver como un número complejo, A más I por B, donde A es igual con 1 y B es igual con 0. Bien, ese es el elemento neutro para el producto. Entonces, si nosotros multiplicamos X por Y, donde Y es cualquier número complejo, lo que obtenemos es que es simplemente C más ID por 1, lo cual es igual con C más ID y esto es igual con Y. Esto quiere decir que los números complejos sí tienen elemento neutro para la multiplicación y con esto se cumple el segundo inciso de la propiedad 4. Esto quiere decir que ya verificamos, ya demostramos que la propiedad 4 de un campo se cumple para los complejos. Bien, ahora procedemos a verificar la propiedad número 5, ¿sí? En su inciso A. Necesitamos que cada número complejo tenga un elemento opuesto, de tal manera que el complejo más su opuesto sea siempre igual con 0. Siempre debe de existir. Entonces, si nosotros tomamos cualquier número complejo arbitrario, ¿sí? Digamos x igual a más ib, y nosotros declaramos y de la siguiente manera. Y es igual a C más ID, donde C es igual a menos A, ¿sí? El negativo de la parte real de nuestro número complejo. Y la parte imaginaria es el negativo de la parte imaginaria del complejo original, ¿sí? Si nosotros tomamos Y de esta manera, resulta que Y es el elemento opuesto. Y al sumar X más Y, lo que vamos a obtener es A menos A más IB menos IB. Y esto es igual con 0. Esto quiere decir que como nosotros elegimos arbitrariamente el complejo X, esto quiere decir que siempre, siempre vamos a poder encontrar un elemento opuesto. Bien, entonces siempre existe el opuesto aditivo. Ahora, el inciso B de la propiedad número 5 consiste en demostrar la existencia de un elemento inverso de cualquier número complejo X distinto de 0, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo se construye. Si nosotros tenemos cualquier número complejo distinto de 0, o sea, X igual a más I por B, ¿sí? El elemento inverso lo podemos construir de la siguiente manera. Bien, el elemento inverso sería 1 entre A más I por B. Bien. La duda es, bueno, ¿y esto es un número complejo? La respuesta es sí, sí es un número complejo, ya que tiene una parte real y una parte imaginaria. Bien, entonces, ¿cómo es este número complejo en su representación? En su representación de la suma de la parte real y la parte imaginaria. Bien, entonces para lograr esa representación lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado. El complejo conjugado no es más que el mismo número con la diferencia de que la parte imaginaria tiene el signo opuesto, ¿sí? Entonces, como tenemos aquí A más I por B,
multiplicamos arriba y abajo por A menos I por B. Bien, entonces, al realizar el producto, ¿sí? Que tenemos en la parte inferior de la división, lo que tenemos es A al cuadrado más I por A por B menos I por A por B, esto es 0, menos I al cuadrado por B al cuadrado. I al cuadrado es igual con menos 1 y menos con menos da más. Así que eliminando los elementos que se repiten y considerando que menos por menos da más, lo que obtenemos es A al cuadrado más B al cuadrado. Bien, entonces aquí por ley de las divisiones tenemos que esto es A entre A al cuadrado más B al cuadrado, lo cual es real. Noten ustedes que aquí tenemos una división de dos números reales. A al cuadrado más B al cuadrado es distinto de 0, ya que fue la condición que nosotros elegimos inicialmente, que x sea diferente de 0. Entonces necesariamente esto es distinto de 0 y evitamos la división entre 0, la cual está indeterminada. Bien, menos I por B entre A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, esto también es un real multiplicado por I. Esto quiere decir que esto es un número complejo. Aquí tenemos la parte real y aquí tenemos la parte imaginaria de este número complejo. Bien, y este es el elemento, esta es la representación del elemento inverso de X. Bien, y vamos a ver si es cierto que este es el inverso de X. ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos X por Y? X por Y es lo mismo que multiplicar A más I por B por el número que nosotros acabamos de obtener, ¿no? Que es A entre A al cuadrado más B cuadrada menos I veces B entre A cuadrada más B cuadrada. Bien, entonces seguimos el proceso que ya conocemos de multiplicación, ¿sí? Entonces multiplicamos por A estos dos elementos, estos A al cuadrado entre A al cuadrado más B cuadrada, menos I veces toda esta expresión por A, que es menos I por A por B entre A al cuadrado por B al cuadrado. Si hacemos lo mismo, si multiplicamos I por B por este elemento, tenemos más I por A por B, ¿sí? Aquí lo tenemos, entre A al cuadrado más B al cuadrado. Este elemento se elimina con este elemento ya que tienen signos opuestos. Menos, aquí tenemos I por B por menos I por B entre A al cuadrado más B al cuadrado. Es menos I al cuadrado, esto es positivo, ¿sí? Esto en realidad es más 1, por B al cuadrado entre A cuadrada más B cuadrada. Si sumamos este elemento que tenemos al final con el elemento que tenemos al inicio y eliminamos esto, ¿sí? Ya dijimos que estos se eliminan, lo que obtenemos es A al cuadrado más B al cuadrado entre A al cuadrado más B al cuadrado, lo cual es igual con 1, ¿sí? Y bien, con esto hemos verificado que Y, escrito de esta manera, o de esta manera, no hay ningún problema, es el elemento inverso. Dado que X es un número complejo arbitrario, bueno, tenemos que para cualquier número complejo distinto de 0, insisto, cualquier número complejo distinto de 0, tenemos nuestro inverso bajo la multiplicación. Bien. Entonces ya cumplimos esta propiedad, ¿sí? La propiedad número 5. Así que solo nos resta verificar la propiedad número 6, la cual yo creo que ya ustedes vieron cierto patrón, ¿no? Se verifica de la misma manera. Queremos verificar la propiedad distributiva. Esto quiere decir que queremos ver si x por y más z, donde sumamos y más z primero y después lo multiplicamos por x, da lo mismo que x por y más x por z. Bien, entonces lo primero que hacemos es multiplicamos x por y más z. Bien, esto es lo mismo que sumar primero c más id más g más ih y después lo multiplicamos por a más i por b, ¿sí? Haciendo las cuentas, nosotros obtenemos este resultado donde los elementos que tienen i al cuadrado les pongo menos 1, ¿sí? Noten ustedes que aquí aparece uno y acá aparece otro. Posteriormente, la parte real de este número complejo la escribo en la parte izquierda,
mientras que su componente imaginaria la escribimos de la parte derecha. Y al último, para que el resultado se vea más sencillo, factorizo aquí el a, que es a por c más g, menos b por d, aquí debería ser por d más h, ¿sí? Ya que estoy factorizando el menos b. Si ustedes me lo permiten, vamos corrigiendo este pequeño error. Esto es d más h. Bien. Entonces tenemos menos b por d más h más i, donde tenemos a por d más h más b por c más g. Bien, este es el resultado de multiplicar x por la suma de y más z. Por otro lado, lo que hacemos aquí es simplemente un poquito de álgebra de complejos. Multiplicamos x por y y después le sumamos x por z. ¿Sí? Esto es lo mismo que multiplicar a más ib por c más id y después le sumamos a más ib por g más ih. Bien, con esto nosotros obtenemos esta expresión que está aquí, ¿sí? Donde una vez más asigno menos 1 a todos los elementos que tengan como coeficiente i al cuadrado, ya que i al cuadrado es igual con menos 1. Escribo en la parte izquierda la parte real y la componente imaginaria la escribo a la derecha y factorizo el a, igual que lo hice la vez pasada, ¿sí? Entonces, corregimos el mismo error que tenían la vez pasada. Noten ustedes que este error es nada más un signo, ¿sí? Estoy factorizando el menos b, así que es menos b por d. Aquí tenemos el menos b por d y es menos b por h, que es menos b por h, ¿sí? Y bien, esta es la parte real. La parte imaginaria la tenemos a la derecha, lo cual es i por a por d más h más b por c más g. Bien, entonces comparamos los resultados y noten ustedes que obtenemos exactamente la misma expresión y concluimos que los complejos cumplen la propiedad distributiva. Hasta ahora cumplieron las 6 propiedades, así que finalmente podemos concluir que los números complejos, el conjunto de los números complejos, cumplen todas las propiedades de un campo. Esto quiere decir que el conjunto de los números complejos es un campo. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.